El Pupitre Digital. Bienvenidos a Éxito Educativo, a Radio Éxito Educativo, al canal de YouTube de Éxito Educativo, al Pupitre Digital, el espacio de entrevistas de Éxito Educativo, donde entrevistamos a líderes educativos. Y en este programa número 72 tenemos aquí sentado a Enrique Ríos, secretario general del sindicato FESIE. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias y buenos días. Es un placer poder estar aquí y poder llegar a vuestro público y bueno, trasladaros un poco las necesidades, inquietudes y aquello que queráis conocer. Pues la primera pregunta es un poco un balance de este primer año al frente de la Secretaría General, un año y un poquito más. ¿Qué balance haces? ¿Cuáles son los principales logros? Bueno, los logros, por desgracia, vienen poco a poco, no es pronto para poder ya hablar de logros. Bueno, es complicado hacerse con la dinámica de una organización, además una organización que se trata de la principal organización en la enseñanza privada por nuestra representatividad. Pero bueno, al final la experiencia acumulada de 2008 que estoy en una organización sindical, en concreto en FESIE, es importante. La verdad que el trabajo en equipo y sobre todo el conocer las necesidades de nuestra gente, de nuestros trabajadores y afiliados es muy importante para poder encauzar y poder trabajar en futuros logros. Y prioridades ahora mismo, estamos terminando este curso. ¿Cuáles son? Un curso que está cerrándose con cierta convulsión. Sí, en Comunidad Valenciana, Madrid se anuncian huelgas. Sí. Cataluña, estamos teniendo un cierre de año más caliente de lo habitual. Complicado, está un poco como la política, ¿no? Está todo un poco convulso. Bueno, nuestro objetivo fundamental es que al final los docentes puedan tener unas condiciones dignas de trabajo. Estamos muy centrados ahora en el tema de la carga lectiva, que quizás sea una de las principales prioridades de los profesores, del personal docente. Sabéis que está ahora en trámite parlamentario un proyecto de ley que pretende establecer una reducción de la carga lectiva con carácter general para todo el Estado y se nos excluye por segunda vez de esta reducción de la carga lectiva. También en otras parcelas o para otros tipos de trabajadores dentro de este sector, en concreto para el personal de administración y servicios, pues también tenemos la reivindicación aquí es mucho más salarial, es prioritario para ellos el salario por encima de la jornada de trabajo y ahí estamos en esa situación de tratar de conseguir salarios dignos para el personal de administración y servicios, también para otros sectores como el de educación infantil, que sabes que ahí a nivel nacional está habiendo bastantes movilizaciones, y también, como no, para la educación especial. Parece un poco contradictorio que aquellos profesionales que más vocación tienen parece que son los que peor retribución tienen. Entonces estamos un poco trabajando fundamentalmente en esas dos líneas, carga lectiva para personal docente y mejora de las condiciones para personal de administración, servicios, educación infantil y educación especial. Ahora mismo, si te nombraran ministro de Educación, ¿cuál sería la primera medida a tomar? Abrir el diálogo, generar esos foros que incluso la propia ley exige, escuchar a todos y en base a todos tratar de sacar lo mejor para nuestros alumnos y olvidar y dejar las ideologías a un lado y no utilizar la educación, como otras veces ha utilizado el lenguaje, como una herramienta de confrontación, sino al final como una herramienta de cohesión y buscar un poco un mejor futuro para las generaciones. Lideras o estás en una labor tan importante como la Secretaría General de un sindicato que tiene presencia nacional, pero sin embargo España es un país que tiene las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Vosotros tenéis también una estructura federal. ¿Cómo conseguís desde la parte nacional y conciliar pues las distintas
problemáticas que son muy diferentes y a nivel también incluso de organización como sindicato. Sí. Yo creo que es un poco vida paralela, igual que la estructura del Estado, ¿no? Al final hay muchas comunidades, en cada comunidad, como tú bien dices, tienen las competencias asumidas y las realidades de cada una de ellas son muy diferentes. Pues bueno, la vida del sindicato de FESIE es muy parecida, es decir, hay muchas realidades diferentes y todo aquello que sale desde la Federación Nacional, pues trata de ser flexible, de que se pueda adaptar a las diferentes realidades y bueno, trabajar con mucho consenso, mucho diálogo y al final lo que sí tiene de bueno nuestra organización, que al final la mejora de las condiciones laborales es algo que se puede predicar de cualquier territorio. Sí es cierto que hay algunas comunidades que están un poco más atrás, otras pues tienen unas condiciones un poco más adecuadas o suficientes, pero bueno, al final mucho diálogo, mucho consenso y medidas de alguna forma flexibles, de tal forma que puedan adaptarse a los diferentes contextos. Vosotros sois un sindicato que tenéis presencia en la privada y en la concertada, que son dos realidades diferentes, incluso en los últimos años debe ser también parte de la polarización, también incluso a veces enfrentada, ¿no? O determinada privada con determinada concertada. ¿Vosotros cómo veis esa polémica y todo lo que es uno de vuestros caballos de batalla, la infrafinanciación? También cómo diferenciáis entre la parte privada, donde también a veces se ha pedido el cheque escolar, y la concertada, que tiene un modelo diferente, ¿no? Y que es un modelo peculiar en España, pero con una larga tradición y que ha ocupado un papel muy importante en la educación en España y no obstante, pues prácticamente un 20%, ¿no? Un 25% de la educación, digamos, en las etapas obligatorias en España. Yo creo que, bueno, en relación al dato, yo creo que aproximadamente lo que es la privada, incluyendo privada y privada concertada, viene a ser aproximadamente un 30-32%, un poco por concertada. Sí, aproximadamente. Nosotros cubrimos, dentro de la educación privada, cubrimos un abanico muy amplio, desde la educación infantil hasta universidades, incluido colegios mayores y educación especial. Lo que nos une a todos es la defensa de sus condiciones y de sus intereses. Obviamente, muchas veces las condiciones de unos sectores de la educación son diferentes a los de los otros. Al final, la cuestión de la infrafinanciación, que yo creo que es un poco la que surge el debate dentro ya incluso, yo creo, más de las organizaciones patronales que no de las organizaciones sindicales, es un poco el debate de esa financiación de los centros concertados a través de las mal conocidas como cuotas, que algunos pueden ser cuotas, o las donaciones. Aportaciones. Claro, las aportaciones voluntarias, tiene diferentes denominaciones. Al final, ese tipo de medidas, que son muy criticadas algunas veces por las patronales o asociaciones privadas, están como consecuencia de que ellos consideran que se produce abuso. Pero en el fondo, la realidad es que puede haber situaciones de abuso, pero la realidad al final está en la infrafinanciación. Si al final yo con la enseñanza al fin y al cabo tiene que ser gratuita, ¿no? Sobre todo la que nos referimos a educación o al servicio público educativo, ¿no? Como lo recoge la LOE, pero si yo al final los centros no tienen recursos suficientes para cubrir las necesidades, porque las necesidades no solamente es personal docente, la necesidad es sostener un centro con lo que ello supone, tiene unos gastos de mantenimiento, tiene unos gastos de funcionamiento y eso con la partida de otros gastos pues no cubre, con lo cual muchos de los centros se ven obligados a pedir estas aportaciones voluntarias, incluso dentro de las propias titularidades, unos centros que puedan tener más aportaciones con los que no tienen o no tienen la posibilidad de pedirlo, lo van compensando. Pero yo creo que al final, yo creo que esto se solucionaría realmente pues con una financiación adecuada, una financiación justa, y eso en gran medida depende ahora del Ministerio. El Ministerio debe abrir esos foros de debate, que además viene establecido por la propia LOMLOE, en el que se estudie la realidad de cuál es el coste del puesto escolar,
se ponga negro sobre blanco de una vez por todas, porque yo creo que es una evidencia esa infrafinanciación, y a partir de ahí pues que tendamos, como bien dicen los presupuestos generales del Estado, que tendamos a que al final el servicio público educativo sea totalmente gratuito y evitemos que algunos, los menos, puedan generar recursos con esta picaresca de la infrafinanciación. En España muchas veces asociamos, sobre todo los grandes medios de comunicación, pues el papel de los sindicatos, pues como sindicatos politizados, ¿no? Vinculados además desde su nacimiento a partidos políticos y a determinadas ideologías, casi siempre más hacia la izquierda. Sin embargo, vosotros, FESIE, sois un sindicato independiente y un sindicato especializado en el ámbito educativo. ¿Qué diferencias existen como sindicato, tanto en vuestro planteamiento, en el servicio que dais a los profesores y también en la representación también política, porque al final sois un agente social importante? Sí. Vamos a ver, como bien dices y adelantabas, nuestro sindicato es independiente. Dentro de nuestro sindicato, y estamos hablando de cerca de 35.000 afiliados, estamos hablando de más de 7.000 representantes de los trabajadores y con 241, 42 liberados. Al final, dentro de nuestra organización hay personas con diferentes pensamientos ideológicos, con diferentes creencias. Es decir, el pertenecer a FESIE o a un sindicato profesional no está ligado a una ideología, y eso de alguna forma nos da cierta libertad, ¿no? Cierta libertad de no tener que hipotecarnos a determinados planteamientos ideológicos. El hecho también de ser profesionales, pues obviamente nos da una cierta cercanía y conocimiento del sector, conocemos de primera mano. No hay condicionantes de otro tipo, coyunturales o económicos, que nos permitan a lo mejor lastrar determinadas medidas o políticas de nuestra organización, como sí pueden tener otros sindicatos. Entonces, bueno, esa independencia y esa profesionalidad yo creo que es un punto positivo. La gente de alguna forma busca un poco la especialización en la atención. Y una cuestión importante, por lo menos en nuestra organización, es que los 241 liberados que formamos parte de la organización procedemos todos de la enseñanza privada, pero no solo de la enseñanza concertada, también tenemos liberados que pertenecen al sector de enseñanza privada, de la educación infantil y de atención a la discapacidad, y esto para nosotros es un valor, y es un valor que la gente de alguna forma busca, al margen de esa independencia. Ahora mismo, y desde luego para Éxito Educativo, es uno de los temas centrales, es el bienestar emocional del profesorado, el bienestar en general de la comunidad educativa. ¿Qué herramientas o qué acciones estáis llevando a cabo para mejorar el bienestar emocional de los docentes, también del personal de administración y servicio, que también son importantes, por supuesto, en el mundo educativo? Y si consideráis o estáis viendo en los últimos años ese deterioro, y si está viendo ese deterioro, ¿en qué etapas lo estáis notando más? Vamos, yo creo que esta cuestión del bienestar y la salud laboral, yo creo que afecta a toda la sociedad en general. Para poder mejorar estas cuestiones, pues al final muchas de ellas pasan por reducir la carga de trabajo. Y no estoy hablando de jornada de trabajo, sino la carga lectiva que suponen que soportan los trabajadores. Entonces, tenemos que trabajar, y trabajamos en esa línea, porque creemos que el fundamental elemento perturbador de la salud laboral es la carga de trabajo. Cada vez, en relación, en este caso, por ejemplo, al personal de servicios, cada vez es más la carga burocrática, los trámites. Muchos de los profesionales se convierten realmente en gestores de la administración. Hay que darle todo hecho a través de las diferentes plataformas, y es ahí donde estamos trabajando. Y buena muestra de que realmente la carga lectiva que soportan los profesionales repercute directamente en la salud laboral. Lo tenemos en el informe TALIS 2024, donde en este caso la enseñanza concertada, que tiene una mayor carga lectiva real, con el profesor de la enseñanza pública, estamos 8,1 puntos por encima en
por encima de peor calidad educativa, perdón, no calidad, sino peor salud laboral, peor bienestar. Sin embargo, hay distintos estudios. Hoy, esta misma semana, publicábamos en el Instituto Educativo un estudio publicado en una publicación científica de la Universidad de Navarra que habla de las diferencias entre el bienestar laboral, ¿no? de los centros privados, incluidos los concertados, y los públicos. Y lejos de lo que se podía pensar, parece que hay peor salud laboral en los centros públicos. ¿Cómo lo veis vosotros? No conozco el estudio, pero parece un poco sorprendente, ¿no? Sorprendente que teniendo menor carga, el menor carga supone de alguna forma más tiempo para preparar las clases, más tiempo para atender al alumnado. Parece un poco contradictorio que al final sea peor la salud laboral de nuestros compañeros de la enseñanza pública. Aparte también, bueno, todo esto son medias, ¿no? La tasa de alumnos por aula es superior también en la enseñanza concertada, es decir, que hoy en la enseñanza concertada se atiende a mayor número de alumnos y obviamente también en la enseñanza privada. Hay una diferencia casi de dos puntos, del 9,8 me parece que es en la enseñanza pública a un 12,9 o 12,8 en la enseñanza concertada. Bueno, no conozco el estudio, pero bueno, habría que ver un poco el ámbito en el que se ha realizado. Y preguntaba antes por las etapas educativas. ¿Creéis que existe ahora, o tenéis datos, estudios dentro del sindicato de mayores, por ejemplo, bajas, ¿no? Que al final es el extremo, ¿no? mayor en el bienestar emocional, es no poder trabajar por estar de baja, ¿no? Y sobre todo cuando son bajas vinculadas a la salud mental. ¿Tenéis estudios de dónde se está produciendo, en qué etapas se está produciendo? No tenemos estudios. Yo creo que el bienestar emocional afecta a todos los niveles, es decir, cada nivel tiene su dificultad. Y lo que sí es cierto, y es una de las cosas que también reclamamos tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, es el tema de la jubilación parcial. A partir de determinadas edades, 58, 59 años, existe mayor incidencia de incapacidades temporales en los trabajadores. Entonces, es una cuestión importante el avanzar en esta jubilación parcial para poder minorar esas situaciones, sobre todo en trabajadores con largas trayectorias de trabajo. Si es cierto que la sociedad cambia, que nuestros jóvenes cambian, y que eso de alguna forma pues se traslada a una mayor dificultad para entender las necesidades de los jóvenes en esos profesionales con mayores trayectorias y con mayor edad, y esa ansiedad o esa inquietud que se genera por la falta, por la desconexión generacional, pues se traduce en más situaciones de bajas, de bienestar emocional, incapacidades temporales, etcétera. ¿Y cuál es vuestra visión sobre la carrera docente, tanto en el plano de la formación de los distintos grados de educación y luego en las etapas de secundaria con el máster del profesorado, y luego estamos hablando de un mundo que siempre ha tenido que ser así, es decir, los profesores siempre deberían, ¿no?, tener una formación continua, pero el mundo en el que vivimos más aún, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre la formación del profesorado en España? ¿Crees que están bien establecidos los grados de educación? ¿Crees que está bien resuelto la diferencia que hay entre el profesor de secundaria y el de infantil y primaria? Bueno, incluso podemos hablar de universidad, ¿por qué no? Porque también trabajáis con universidad. Hombre, esto es una cuestión que a nivel legislativo se tiene que regular. Tiene que haber un acceso igual para todo el sistema público educativo, tiene que haber un acceso, se tiene que potenciar obviamente esa formación inicial. Creo que no debe haber una diferenciación entre los que acceden a una determinada red, a la red pública, de los que acceden a la red concertada. Tiene que trabajarse y potenciarse la formación. En la enseñanza privada y concertada
Sí es cierto que las titularidades, y muchas veces por la competencia que existe entre ellos, se da muchísima formación. Quizás habría que incluso canalizar esa formación, y no solamente canalizarla, sino potenciarla a nivel salarial, igual que ocurre en la enseñanza pública, con un complemento como son los esenios, que están asociados, entre otras cuestiones, a la formación. Ese tipo de formación, iniciativas formativas deberían potenciarse dentro del cuerpo docente de profesores. La dirección de los centros, nosotros nuestro lema es el diario para los que deciden la educación, es decir, tenemos un foco, ¿no?, también en los puestos directivos. Tienen desde luego una presión muy grande, y se está viendo tanto en la pública como en la privada y concertada de que está costando que muchos profesores quieran dar el salto a los equipos directivos. ¿Cuál es vuestra visión sobre también cómo se constituyen los equipos directivos en los centros privados y concertados? Y si estáis también percibiendo esa realidad de que cada vez cuesta más que la gente quiera asumir el cargo de la dirección. No somos conocedores de esta realidad, pero sí es fácil el pensar que si eso está ocurriendo por algo. Yo creo que cada vez metemos mayor burocracia que va asociada a muchas mayores responsabilidades de los que ocupan puestos de dirección, planes de igualdad en un sentido, planes de sostenibilidad, que acarrea también responsabilidades, ya no desde el ámbito laboral, sino incluso desde otros ámbitos. Y después, si nos centramos en las condiciones, que es un poco las que más manejamos los sindicatos, y valoramos el convenio, al final un cargo directivo normalmente, o en la mayoría de los casos, es personal docente, con lo cual tiene su salario correspondiente, y ese salario correspondiente al final, si le añadimos mayores cargas, incluso un mayor número de horas de las que habitualmente ya da, es decir, si ya la carga lectiva que tiene y a la jornada que tiene encima le sumamos más carga, y el complemento económico pues es el que es, ya hemos visto que la infrafinanciación no solamente repercute al personal de administración de servicios, sino también repercute en la remuneración de los cargos directivos. Pues al final el resultado pues es el que tenemos, que posiblemente mucha de la gente no quiera asumir mayores responsabilidades, mayor carga a cambio de menos bienestar emocional, menos tiempo personal, menos tiempo para estar con la familia, amigos. Yo creo que eso es un poco la consecuencia, y habría que descargar a este tipo de profesionales, por lo menos de este tipo de responsabilidades o de esta burocracia, y que se puedan centrar más en hacer labores gestoras sin ningún tipo de miedos a poder actuar. Las familias también no son como las familias de antes. Antes el profesor en cierta medida tenía una autoridad, ahora muchas veces es poder, pero no autoridad. Las familias primero creen al alumno y después, ya una vez que escuchan al profesor, muchas veces pues se decantan por uno por otro. Yo creo que no, el contexto no ayuda a este tipo de responsabilidades. Y por último, siempre terminamos esta entrevista preguntando por cómo imaginas o cómo sueñas el mejor centro educativo del mundo. Bueno, con aulas con pocos alumnos, con profesores con tiempo suficiente para atender cada vez esta mayor diversidad, con profesores reconocidos, con trabajadores que ayudan a sostener estos centros también reconocidos y con salarios dignos. Y al final, pensando y centrándome un poco en los centros concertados, y tomando como referencia que somos parte del servicio público educativo, y utilizando algo que les gusta mucho a los políticos, sobre todo en estas últimas elecciones, el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque al final, si al final tenemos menos carga, mejor atención, menos alumnos, pues al final estamos dando una mejor calidad educativa, ¿no?
y esa mejor calidad educativa, cuando se sostiene con fondos públicos, debe ser igual para todos. Muy bien, pues Enrique, muchas gracias por sentarte aquí en el Pupitre Digital, por compartir también la importante labor que lleváis a cabo los sindicatos por el bien de la educación. Y nada, os emplazamos a todos nuestros seguidores, tanto en el canal de YouTube como en el podcast, a seguirnos a diario en exitoeducativo.net, en nuestras redes sociales, en nuestro boletín semanal. Y bueno, pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad de llegar a vuestros seguidores. Gracias. El Pupitre Digital.